En las últimas décadas, pocas cuestiones han ocupado tanto espacio en el discurso público como la inmigración. No se trata solo de un fenómeno demográfico o económico, es algo que atraviesa la política, los medios y la forma misma en que una sociedad se piensa a sí misma. Se habla de control, de fronteras, de legalidad. Se discute quién puede entrar, quién debe quedarse o quién debería irse. En este marco, la inmigración aparece siempre como un problema a resolver, un conflicto que nos exige tomar una posición. Por un lado, están quienes sostienen que el que llega desde afuera enriquece la cultura local. Por otro, quienes afirman que su presencia deteriora las condiciones de vida de los que ya están. Estas dos posiciones parecen opuestas, pero ambas comparten un supuesto que rara vez se cuestiona, que el problema radica en la presencia misma de quienes llegan. Como si todo se redujera a una cuestión de cantidad, de admisión o de rechazo. Sin embargo, cuando un tema logra organizar el debate público durante tanto tiempo, atravesando gobiernos e ideologías sin desaparecer, quizás el eje de análisis no debería ser cómo resolverlo, sino algo ligeramente distinto. Si aquello que se presenta como un problema no fuera simplemente algo a solucionar, sino una forma específica de organizar la realidad, entonces la pregunta ya no es ¿por qué existe el conflicto?, sino ¿para qué funciona? Para entender por qué este tipo de discurso adquiere tanta centralidad, quizás convenga desplazarse un momento del problema tal como suele presentarse. Las sociedades no solo administran recursos o instituciones, también organizan poblaciones. Y esa organización no es una simple distribución geográfica, sino algo más preciso: la asignación de posiciones. No todos los sujetos ocupan el mismo lugar en la estructura social. No acceden a las mismas condiciones, ni operan bajo las mismas reglas. Más que un conjunto homogéneo, lo que aparece es una disposición diferencial, donde cada grupo queda situado en una relación particular con el trabajo, la ley y la estabilidad. En ese marco, la inmigración irrumpe en el discurso público casi siempre en términos de control. ¿Quién entra? ¿Quién permanece? ¿Quién debe ser expulsado? La discusión se organiza alrededor de ese eje, dividiéndose en posiciones que, aunque opuestas, comparten el mismo punto de partida. De un lado, quienes proponen restringir y endurecer. Del otro, quienes sostienen la necesidad de integración o regularización. Pero en ambos casos, el foco permanece fijado en el mismo lugar: la frontera. Esa insistencia no es menor. Al centrar toda la energía en el momento de entrada, o en quién se queda y a quién se lo deporta, se deja en un segundo plano todo lo que ocurre dentro del territorio. Las condiciones en las que los inmigrantes viven y trabajan rara vez ocupan el centro del debate. Tampoco lo hacen las formas específicas de vulnerabilidad a las que quedan expuestos, ni los mecanismos que sostienen esa fragilidad en el tiempo. Es como si, en el mero atravesamiento del límite territorial, el problema estuviera agotado. Sin embargo, si desplazamos la mirada, aparece una posibilidad distinta: que el problema no resida únicamente en la presencia de quienes llegan, sino en la posición que ocupan una vez que están dentro. Si lo pensamos así, la cuestión ya no pasa solo por regular el acceso, sino por interrogar las condiciones mismas en las que esa presencia se vuelve posible. Tal vez no se trate de que estén o no estén, sino de cómo están. Ese pequeño desplazamiento alcanza para reordenar toda la discusión. Si el problema, en cuanto a discusión política, estuviera realmente centrado en la expulsión o en reducir la presencia migrante, debería existir una coherencia entre el discurso político y los resultados que ese mismo discurso produce. Es decir, una retórica más dura debería traducirse inevitablemente en una mayor intensidad de las políticas de deportación. Sin embargo, cuando observamos casos concretos, esa relación se vuelve mucho menos evidente. Tomemos el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos.
Durante su primer mandato, construyó gran parte de su capital político en torno a la inmigración, la promesa de endurecer las leyes, reforzar las fronteras y, por supuesto, la construcción de aquel muro que iban a pagar los mexicanos, ocupó un lugar central. No era solo una medida de gobierno, era el núcleo de su identidad política. Él mismo se jactó de esto constantemente, presentándolo como un logro sin precedentes para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Pero si comparamos los datos con el periodo anterior, aparece una disonancia llamativa. Durante la administración de Barack Obama, cuyo discurso público apostaba por la integración y una retórica mucho más amigable con el migrante, el número total de deportaciones fue, en términos generales, más alto que durante el mandato de Trump. El contraste es revelador. Un gobierno cuyo discurso se estructuraba explícitamente en torno a la expulsión y el muro, no produjo, en términos cuantitativos, una intensificación real de esa práctica frente a su antecesor. ¿Cómo explicamos esta distancia? Más que una simple contradicción, lo interesante es lo que esto nos permite pensar, porque si el efecto principal del discurso no se mide por la cantidad de personas que echas, entonces su función no es expulsar. Tal vez esa retórica no opere como un mazo para reducir la presencia, sino como un bisturí para intervenir en las condiciones en las que esa presencia se sostiene. En otras palabras, el énfasis puesto en la amenaza de expulsión podría no tener como objetivo hacerla efectiva, sino producir un tipo específico de relación con quienes se quedan. Una relación atravesada por la incertidumbre, por la posibilidad constante de ser removido y por una estabilidad que nunca termina de consolidarse. En este punto, el problema ya no es cuántos se van, sino cómo permanecen los que se quedan. Si continuamos en esa dirección, la amenaza de expulsión deja de ser una medida excepcional y empieza a adquirir otra dimensión. No es solo un acto puntual, sino una posibilidad constante que atraviesa la experiencia de vida de quienes están en esa posición. Esa posibilidad, incluso cuando no se concreta, produce efectos devastadores y muy concretos. No es necesario que la expulsión ocurra de manera masiva para que organice comportamientos. Basta con que se mantenga como un horizonte, como algo que puede activarse en cualquier momento. Eso es lo que moldea la forma en que estos sujetos se relacionan con el trabajo, con la ley y con los demás. En este contexto, la inestabilidad deja de ser algo transitorio y pasa a funcionar como una condición estructural. Quien ocupa ese lugar no se enfrenta simplemente a una falta de derechos, sino a una relación de total dependencia. Y aquí es donde debemos ser explícitamente claros. Esta posición tiene consecuencias económicas directas. En el ámbito laboral, por ejemplo, el miedo limita drásticamente la capacidad de reclamar, de negociar o de rechazar abusos. No hace falta una prohibición legal para que un trabajador acepte salarios más bajos. Basta con que su permanencia en el país esté en juego. El trabajador con miedo es el trabajador más rentable. Es aquel que admite condiciones que un ciudadano con plenos derechos rechazaría, reduciendo así los costos operativos de las grandes empresas. Es por esto que, lejos de ser una coincidencia, los sectores que más se benefician de esta mano de obra barata terminan siendo los principales financistas de los candidatos que sostienen el discurso antimigrante. No lo hacen porque quieran vaciar sus fábricas o campos, sino porque saben que ese discurso garantiza una masa laboral dócil y barata. Al centrar la discusión pública únicamente en migrantes sí o migrantes no, se logra desplazar el foco del verdadero beneficio en juego. El hecho de que el migrante va a estar ahí de cualquier manera, pero bajo una amenaza constante que lo vuelve económicamente más aprovechable. Desde esta óptica, el miedo deja de ser un efecto colateral de políticas duras para revelarse como un elemento buscado adrede para organizar el sistema. No es un exceso, es una condición de funcionamiento.
Si esto es así, la distancia entre el discurso inflamado de los políticos y la práctica real de las deportaciones deja de ser una contradicción. Empieza a leerse como una misma lógica, una en la que no se trata de excluir a las personas, sino de producir formas de permanencia precaria y así mejorar las condiciones de la economía local. No hace falta una conspiración secreta entre el Estado y el sector privado. Basta con una convergencia de intereses. El Estado produce la incertidumbre legal para conseguir financiamiento de las grandes corporaciones y conservar el poder. Y las empresas utilizan esa vulnerabilidad para maximizar sus beneficios. El resultado no es un error del sistema, sino una forma de organización, donde la inestabilidad de ciertos grupos encuentra un lugar perfectamente funcional y lucrativo. Por otro lado, si este funcionamiento dependiera exclusivamente de la inmigración, podría pensarse como un fenómeno específico de las políticas fronterizas. Sin embargo, cuando observamos otras configuraciones, aparece algo distinto. Existen formas de organización en las que ni siquiera es necesario cruzar una frontera para quedar ubicado en una posición similar. En China, por ejemplo, el sistema de registro conocido como hukou establece una distinción interna que regula dónde puede vivir y trabajar una persona dentro de su propio país. No es un simple trámite administrativo. Ese registro define el acceso a la salud, a la educación y a condiciones de vida dignas. Millones de personas migran de zonas rurales a centros urbanos, pero al no tener el registro de la ciudad, sus derechos se evaporan. No están afuera, pero tampoco están plenamente adentro. Esta posición intermedia se ha sostenido durante décadas como parte del motor económico del sistema, creando una masa de trabajadores que sostiene las ciudades sin acceder a su protección. En este caso, la lógica ya no se explica por la nacionalidad, no hay un otro extranjero. Y sin embargo, la estructura es la misma. No hace falta expulsar para producir diferencia. Alcanza con regular la movilidad y precarizar la permanencia. Esto nos permite una distinción final. El problema real deja de ser quién cruza una frontera y pasa a ser cómo se distribuyen las posiciones de poder dentro de un mismo espacio. Ciertos discursos políticos no solo describen un problema, sino que contribuyen a producir las condiciones bajo las cuales ese problema genera beneficios. No se limitan a señalar una tensión, sino que organizan la manera en que esa tensión se percibe y se reproduce. Por eso, el conflicto no se agota en las decisiones de un gobierno o en grandes estructuras económicas. Esta lógica se filtra en nuestra vida cotidiana, en la forma en que nombramos a ciertos grupos y en las explicaciones que aceptamos como válidas. Siempre hay, de algún modo, un otro al que se le atribuye la culpa de un malestar social más amplio. Se lo señala como amenaza, como carga o como alguien que se lo discrimina porque ocupa un lugar que no le corresponde. Pero esa acusación es la que permite que no veamos la función vital que ese grupo ocupa en el sistema. Ya no se trata de si esos discursos tienen razón o están equivocados. Se trata de entender qué lugar ocupan en la forma en que nuestra sociedad se organiza. Quizás la cuestión deje de ser abstracta cuando miremos nuestro propio entorno. Cada contexto tiene sus propias figuras frágiles y expuestas. La pregunta, entonces, vuelve a nosotros. Si en esas formas que tenemos de señalar y explicar lo que pasa, no estaremos reproduciendo, bajo otras palabras, la misma lógica que decimos estar combatiendo.